Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Les saluda a Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Es un gusto a esta hora presentarles titulares de la jornada. Comenzamos. Comenzamos en América Latina. México impondrá aranceles a países con los que no tiene tratados de libre comercio. Hoy en Contexto veremos cómo ciudadanos argentinos rechazan el modelo económico implementado por el presidente Javier Milei luego de la derrota electoral en las últimas elecciones legislativas. Y en Economía 360, Reino Unido sancionó a empresas asiáticas por alianzas con Rusia con el fin de socavar la integridad territorial de Ucrania. Bien, comenzamos Latinoamérica hablando de México. El gobierno impondrá medidas arancelarias contra países con los que no tiene tratados de libre comercio. Justamente vamos a ver parte del informe. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las medidas arancelarias propuestas por su gobierno no constituyen un acto de coerción ni están dirigidas específicamente contra China. Primero, no son medidas de coerción y no son contra China. Eso es muy importante. O sea, no son medidas contra un país. Tenemos muy buena relación con China y queremos seguir teniendo muy buena relación con ellos. Entonces, no son contra un país en particular, ni mucho menos. Son decisiones que tomamos para todos aquellos países con los que no tenemos acuerdo comercial de libre comercio. Entonces, no estamos violando, digamos, ninguna norma internacional. Y hay muchos países en esta condición. Es una decisión que se toma a partir del fortalecimiento de nuestra economía. Sheinbaum señaló que se estará reuniendo con las autoridades chinas para tomar algunas medidas y así disminuir los riesgos de intercambio comercial. También aseguró estar abierta a hablar con las autoridades de los países que no tienen acuerdos comerciales. Nosotros ya habíamos hablado con el gobierno de China hace algunos meses, fue una comisión allá, y aquí con el embajador, que hace poco le dimos sus cartas credenciales, también se habían tenido pláticas, y la próxima semana va a haber pláticas con ellos en particular. Corea del Sur también se acercó al canciller para poder tener pláticas y siempre vamos a estar abiertos a las pláticas, y no es nada contra ningún país en particular. Es una decisión que consideramos importante para fortalecer la economía de México. Pero la plática con todos está abierta. Entonces, no son ni discriminatorias, ni de coerción, ni nada que tenga que ver con eso. Es para todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial y el objetivo es fortalecer la producción nacional. La mandataria ha asegurado que el paquete de incrementos arancelarios propuesto por el gobierno mexicano, que incluyen autos ligeros, autopartes, vestido, siderúrgica, papel, cartón, vidrio, jabones, perfumes, cosméticos y otros, no incrementará el precio de los productos en el país. Sheinbaum manifestó que con esta acción solo buscan fortalecer la producción nacional y el comercio de México. Bien, pasamos a otro tema. Ciudadanos rechazan la reapertura minera mientras denuncian conflictos de intereses del gobierno actual con la empresa First Quantum. Hablamos de Panamá. Allí los ciudadanos se reunieron para denunciar intentos del gobierno de José Raúl Mulino de violar los dos fallos de inconstitucionalidad que tiene la empresa minera First Quantum tras los intentos de reabrir la megamina de cobre. Denuncian que el daño más grave de la actividad sería las fuentes de agua, ya que Panamá pues obviamente tiene una gran fuente de lluvias y la erosión de los suelos es alta, por lo que la contaminación de acuíferos es de alta vulnerabilidad. Señalan que conflictos de intereses de funcionarios de la actual y la pasada administración con la empresa First Quantum comprometen la decisión del actual presidente de reabrir la mina pese a la oposición de los ciudadanos.
El informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP ha dicho que Venezuela informó sobre un aumento de la producción de petróleo en mes de agosto. La organización destacó que la producción de incremento del 1,29% de 14.000 barriles diarios respecto al mes de julio, que se ubicó en 1.084.000, pues es la producción nacional hasta el momento. El presidente Nicolás Maduro informó sobre la recuperación de la producción petrolera luego que la nación suramericana pues obviamente ha tenido mayor capacidad, una de las mayores reservas certificadas del mundo. En 2017 la producción de petróleo venezolano llegó a los niveles más bajos de su historia, 100.000 barriles diarios, tras las sanciones coercitivas e ilegales contra la estatal venezolana PDVSA, demostrando como resultado en la actualidad la fortaleza de sus políticas. La presentación de la encuesta nacional sobre actividades de niñas, niños y adolescentes revela que hay más de 40.000 niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil en Uruguay. Vamos a ver informes en el siguiente trabajo de nuestro corresponsal en Montevideo, Mateo Grille. Maya tiene 16 años y trabaja cuidando a una niña de unos vecinos del barrio. Todos los días, Maya se levanta en su casa del barrio Santa Catalina, en Montevideo, y sigue la misma rutina junto con su madre, Fabiana. Toman mate un rato, comentan novedades y se apronta para salir a la calle. Me levanto a las 10, me apronto y eso, vengo a la mesa, estoy un rato con mi madre y a las 10:50 salgo a la parada, que yo entro 11:15 a trabajar. Maya dejó de estudiar el año pasado para cubrir necesidades económicas del hogar. Un informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay señala que como Maya hay otros 40.000 niños, niñas o adolescentes que trabajan. Esta es una cifra muy alta que desnuda la enorme desigualdad que sufre parte de la población del país. Hoy el INE está presentando los datos macro después de 1 año y medio de análisis y relevamiento, donde sí da cuenta que casi un 7% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, de 5 a 17 años, trabajan. La mayoría de ellas son niñas que lo hacen en el contexto de trabajo no remunerado. De hecho, casi el 2% no recibe ninguna retribución por las labores que realizan. El restante 4.9% de los niños, niñas y adolescentes del país trabajan y lo hacen con actividad económica asociada. Hay más niñas y adolescentes que varones y la mayoría se concentra en el interior del país. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, señaló que la realidad lo impactó. Y nos marca una preocupación que nos impactó. A mí me parece que el conjunto de las estructuras institucionales y el conjunto de la población nos preocupó, y luego de la preocupación lo que nos tiene que hacer es ocupar más para ver cómo revertimos esa situación en Uruguay. Cuáles son las medidas que tenemos que tomar sin mirar para el otro lado, sin echarle la culpa al otro. La asociación civil CIPUS se enfoca en la erradicación del trabajo infantil. Su director, Fernando Olivera, sostiene que Uruguay necesita una estrategia nacional contra el trabajo infantil y un Estado que garantice los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, algo en lo cual tiene serias carencias. Que en Uruguay nacen promedialmente 27.000 niños por año, o sea, casi una generación y media la estamos condenando a cuestiones de trabajo infantil. Y el trabajo infantil, eso tiene consecuencias clarísimas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, cuestiones físicas. Deserción educativa, y a largo plazo la mayoría de los trabajadores informales fueron trabajadores infantiles, o sea que hay todo un sistema de protección para sí y para sus hijos que obviamente repercute en la vida presente y futura de estos niñas, niñas y adolescentes. Fabiana es la madre de Maya y cada mañana acompaña a su hija mientras desayuna. Le cuenta que conoce muy bien lo que vive su hija, porque ella misma dejó de estudiar a los 12 años para comenzar a trabajar cuidando a otros niños. Hoy le repite el mismo consejo todas las mañanas para que intente romper con esa historia. Y para mí, lo principal es que los chicos estudien. Yo sé que está difícil, que está todo carísimo, todo, que a veces es una familia muy numerosa.
Pero para mí lo principal es el estudio y también se puede estudiar y trabajar, ¿no? Porque podés hacer medio tiempo, que también sería una ayuda para esa familia. Pero lo principal es el estudio, tienen que estudiar. En Uruguay, decenas de miles de niñas, niños y adolescentes trabajan cuando deberían estar estudiando y jugando. Historias como la de Maya y la de Fabiana revelan la injusticia de un ciclo que se repite de generación en generación y que solo podrá romperse con un Estado presente y una sociedad mucho más comprometida. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Con esto vamos a una breve pausa y al regreso a nuestro contexto veremos cómo ciudadanos argentinos rechazan el modelo económico implementado por el presidente Javier Milei luego de la derrota electoral de las últimas elecciones legislativas en Buenos Aires. Ya regresamos. Gracias por seguirnos. Ciudadanos en Argentina rechazaron el modelo económico implementado por Javier Milei. Así se evidenció en la derrota electoral de las elecciones legislativas el fin de semana en la provincia de Buenos Aires, un territorio clave que concentra casi el 40% del padrón nacional y que suele marcar la tendencia política de ese país. Según los datos arrojados por el escrutinio provisorio de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, la coalición opositora Fuerza Patria, liderada por el gobernador Axel Kicillof, se impuso con 46,97% de los votos. En segundo lugar, con una diferencia de más de 13 puntos porcentuales, se ubica la alianza de derecha entre La Libertad Avanza y el PRO, que obtuvo 33,85%. El tercer lugar lo obtuvo la coalición de centro-derecha Somos Buenos Aires con un 5,40%, mientras que en el cuarto lugar se ubica el Frente de Izquierda Unidad con 4,36% de los resultados. Para el partido de gobierno se marca un duro rechazo a las políticas de desguace y ajuste empleadas por el Ejecutivo Nacional desde diciembre de 2023. La derrota electoral del autodenominado libertario en las elecciones legislativas se atribuye a una combinación de factores políticos, económicos, estratégicos y sociales. Sin duda, la política de ajuste fiscal ha generado, pues por supuesto, el rechazo y la pérdida de unos 53.000 puestos de trabajo en el sector público en medio de la crisis económica que azota a esa nación. Tras la llegada del actual presidente, la nación ha experimentado un incremento en la tasa de desempleo equivalente a un 10,6% del personal a nivel nacional. Entre diciembre de 2023 y julio de 2025, las empresas estatales despidieron al 18,5% de su personal, mientras que la administración pública redujo hasta 15,1% los puestos. La administración Milei ejecuta una desregularización económica, reduciendo la estructura estatal bajo los pretextos de reducir la inflación en el país, donde el Estado dejó de abonar más de $1.000 en sueldos en este periodo. Y a continuación mostramos 4 de los grupos más perjudicados por los drásticos recortes de Milei en Argentina. Entre este número están los médicos, a quienes el gobierno ofreció un aumento salarial de unos $400 al mes para los residentes, pero el mismo nunca se cumplió. En el segundo lugar está el sector de los discapacitados. Hay que señalar que al asumir Milei se ordenó auditorías masivas que han llevado a la suspensión de miles de pensiones por discapacidad. Los científicos también es otro sector golpeado por los recortes del gasto público en Argentina. El sector de la ciencia advierte que el gobierno lleva a cabo un cientificidio por la falta de inversión. Y los adultos mayores, otro de los sectores perjudicados por las políticas de Milei. Los jubilados tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, obligándoles a seguir trabajando. Al menos el 63,5% tiene ingresos mínimos que los margina a la pobreza. Han perdido ingresos que equivalen a 5 pensiones mínimas en los 14 meses que lleva Javier Milei en el poder.
Más datos, porque el presidente aprobó el veto de la ley de emergencia pediátrica del Hospital Garrahan como parte de la agenda de desfinanciamiento de las entidades públicas. La medida se suma al reciente rechazo por parte del Poder Ejecutivo a la ley de financiamiento universitario, ratificando así la postura del gobierno sobre el ajuste fiscal. El gobierno alega que los vetos responden a la presunta necesidad de preservar un equilibrio fiscal y evitar el incremento desmedido del gasto público. El veto a la ley de emergencia pediátrica tendrá un impacto social directo debido a la recomposición salarial y las reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud, lo que compromete la ejecución de programas esenciales. Pero esto no es todo, ya que la economía argentina muestra signos alarmantes de desindustrialización y colapso productivo como consecuencia directa de las políticas de ajuste extremo implementadas por el gobierno de Javier Milei. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la actividad industrial se contrajo un 2,3% en julio, marcando su segundo mes consecutivo en rojo y ubicándose en 4,3%, por debajo de los niveles de diciembre de 2024. Este desplome refleja el impacto devastador de la volatilidad cambiaria y las tasas de interés astronómicas que encarecieron el crédito productivo, sumado a la apertura indiscriminada a importaciones que ha golpeado severamente a la industria nacional. El sector textil emerge como el más afectado, con una caída catastrófica del 10,7% en la producción de prendas de vestir, cuero y calzado, víctima de la combinación letal entre importaciones desleales y el desplome del consumo interno por la pérdida acelerada del poder adquisitivo popular. Paralelamente, la construcción registró una contracción mensual del 1,8%, acumulando un debacle del 21% desde que Milei asumió el poder y paralizó abruptamente la obra pública. Revisamos otras informaciones en Economía 360. Vamos hasta Reino Unido. El gobierno de ese país sancionó a empresas asiáticas bajo el argumento de una alianza con Rusia para socavar la integridad territorial de Ucrania. China, India, Turquía y Tailandia son los países que se encuentran incluidos en las nuevas medidas coercitivas unilaterales por tener relaciones comerciales con Rusia. El gobierno británico indicó que estas entidades supuestamente apoyan el esfuerzo bélico ruso. Expertos señalan que estas nuevas acciones reflejan la presión de Occidente para forzar un alineamiento global y fracturar las cadenas de suministros internacionales. Se espera una respuesta diplomática de las naciones afectadas y el rechazo por la injerencia en asuntos soberanos. La Organización de Cooperación de Shanghái creará una infraestructura para pagos independientes a fin de potenciar financiamientos de proyectos de inversión en los países del bloque. El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Silvanov, aseguró que esta infraestructura será creada con el fin de financiar las operaciones diarias y las obligaciones a corto plazo dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái. Silvanov resaltó que con este depositario, los países del bloque que enfrentan sanciones podrán hacer la liquidación y custodia de valores a nivel internacional y reemplazaría a los entes europeos Euroclear y Clearstream. La mayoría de los activos rusos están bloqueados desde 2022 en los depositarios europeos tras las sanciones occidentales y se han vuelto un riesgo para los inversores. Corea del Sur presenta un proyecto ante Naciones Unidas para levantar permanentemente las sanciones contra Irán. La iniciativa surge en medio de las acciones de Gran Bretaña, Francia y Alemania de reimponer las sanciones de la ONU contra Irán, atribuyendo que Teherán no cumplió con el acuerdo nuclear de 2015. Al respecto, la ONU debe votar a finales de septiembre por una resolución para mantener o no la sanción. Corea del Sur, quien preside el Consejo, podrá someter el proyecto a votación antes del vencimiento del plazo de 30 días. Y este viernes arribaron a Corea del Sur los más de 300 trabajadores arrestados durante un operativo ilegal del Servicio de Migración de Estados Unidos en la planta Hyundai, tras días de detención en el estado de Georgia. El avión modelo perteneciente a la aerolínea Korean Air aterrizó la tarde de este viernes en el aeropuerto internacional de Gyeong, al oeste de la ciudad de Seúl. Los 300 surcoreanos se encontraban entre las 475 personas detenidas durante una redada
que realizaba Estados Unidos el pasado 4 de septiembre, que tuvo lugar en la planta automotriz. Los trabajadores permanecieron en un centro de detención migratorio en Folkestone y tras ser liberados fueron trasladados en autobús hasta Atlanta, desde donde despegaría el vuelo de repatriación. También este viernes, estudiantes de la Universidad de Filipinas abandonaron sus clases para protestar en contra de las recientes medidas impuestas por el gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr. Cientos de manifestantes se reunieron en Manila, donde se manifestaron en contra de los recortes presupuestarios y los proyectos de infraestructura deficientes. Profesores y grupos activistas han respaldado la protesta de los estudiantes, exigiendo transparencia y responsabilidad por parte del gobierno y los políticos del país. Anteriormente, 2 senadores se vieron involucrados en una polémica de corrupción que involucra proyectos de control de inundaciones, caso en investigación por parte del Congreso filipino. Exigimos transparencia y rendición de cuentas. La culpa no recae solo en Sara, Vizcaya, ni en los 15 contratistas, sino en la propia administración de Marcos Jr. e incluso en el anterior presidente, Rodrigo Duterte. Porque estos contratistas, si bien son bastante descarados, no podrán beneficiarse del robo de las arcas del gobierno sin su complicidad. Vamos ahora con indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. El barril de petróleo intermedio de Texas marca $62.24, una caída de $1.43 de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica con $66.25, es una pérdida de $1.24 al cierre de la jornada. Y la cesta OPEP marca $70.49. Esta es la cesta que tiene ganancias de esta jornada, pero por supuesto sin cambios en torno a los indicadores en el día de hoy. Así despedimos Impacto Económico, www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real y también Telegram, nuestro servicio informativo y también económico desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.